El pacto de sangre que destruyó a 2 cadetes modelo estadounidense. Parecían destinados al éxito. Jóvenes, brillantes, disciplinados y admirados por profesores, entrenadores y compañeros. Sus expedientes académicos eran impecables, sus metas estaban claras y sus nombres figuraban entre los mejores de su generación. Nadie los asociaba con rebeldía, violencia ni caos. Diane Zamora y David Graham eran el tipo de estudiantes que los adultos señalaban como ejemplo, el tipo de jóvenes que representaban esperanza. Pero detrás de esa imagen perfecta, algo oscuro comenzó a gestarse en silencio. Advertencia. El siguiente contenido aborda un caso real de violencia extrema, manipulación emocional y homicidio. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Diane Zamora creció en Texas en un hogar estructurado, hija de un policía. Aplicada, competitiva y profundamente ambiciosa, soñaba con la Academia Naval. David Graham, reservado y reflexivo, aspiraba a la Academia de la Fuerza Aérea. Se conocieron en la secundaria y formaron una relación que, ante los ojos del mundo, era ideal. Estudiosa, estable y madura. Compartían una visión clara de un futuro militar conjunto. Sin embargo, desde el inicio, Diane mostró una intensidad afectiva que iba más allá del enamoramiento. Su amor era posesión, control y exigencia. Necesitaba saber cada detalle de la vida de David, y su ansiedad por la lejanía emocional era palpable. David, aunque inicialmente vio esa intensidad como pasión, comenzó a sentirla como una presión asfixiante. El éxito llegó. Diane fue admitida en la Academia Naval en Annapolis y David en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs. La distancia física, lejos de calmar las aguas, exacerbó los demonios de Diane. Su miedo a perder el control se convirtió en una obsesión. Cada llamada no contestada, cada carta tardía, era interpretada como una amenaza a su relación perfecta. David, abrumado por la rigurosidad académica y el estrés militar, encontraba en Diane no un refugio, sino una fuente adicional de tensión. Se sentía emocionalmente agotado y atrapado en una dinámica de vigilancia constante. Fue en este contexto de presión y ansiedad que David, durante una visita a Texas, en 1995, cometió un error que sería el detonante de la tragedia. Tuvo un encuentro sexual breve y sin significado emocional con una compañera de clase llamada Adrienne Jones. De inmediato, David sintió una culpa aplastante. Sabía que había traicionado la confianza de Diane, pero también temía la reacción que su confesión podría desatar. Durante semanas guardó silencio, hasta que la culpa pudo más que el miedo. Decidió ser honesto, creyendo que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino para salvar su relación. Lo que David no podía imaginar era la naturaleza de la tormenta que desataría. Cuando Diane escuchó la confesión, no hubo llanto de desilusión, sino una furia fría y calculadora. La humillación fue tan profunda que se transformó en una obsesión retorcida. Diane no solo se sintió traicionada, sintió que el proyecto de vida perfecto que había construido, su relación ejemplar, su futuro honorable, había sido profanado y reducido a escombros. Comenzó a interrogar a David con un detalle obsesivo y morboso, no para comprender, sino para torturar, pero eso no fue suficiente. Diane comenzó a hablar de justicia, de equilibrio, de compensación. En su mente distorsionada, la traición había creado una deuda que no podía saldarse con simples palabras o promesas. Empezó a introducir la idea de que necesitaban un sacrificio para purgar la ofensa y salvar su amor. Al principio, David creyó que eran metáforas dramáticas propias del dolor, pero Diane no cejaba. Cada conversación era más extrema, más gráfica. Poco a poco, dirigió su ira hacia Adrienne. En la narrativa enfermiza de Diane, Adrienne no era una compañera más involucrada en un error mutuo. Era la encarnación del mal, la intrusa que había destruido su sagrada unión y que, por tanto, merecía un castigo ejemplar. Mientras ella siga viva, la traición seguirá viva, llegó a decir Diane. Empezó a insinuar, y luego a exigir, que Adrienne debía morir. Era la única forma de restaurar el honor y equilibrar la balanza. Para Diane, esto no era una fantasía vengativa, era una lógica necesaria, una prueba de amor y lealtad final. Lo más aterrador del proceso fue su gradualidad. No hubo un momento único en el que un adolescente cuerdo decidiera convertirse en asesino. Fue un lento deslizamiento hacia la oscuridad, facilitado por la presión emocional implacable de Diane y la culpa paralizante de David. David, atrapado en una trampa afectiva, empezó a normalizar lo innormalizable. Su miedo a perder a Diane, su deseo de reparar el daño causado y su propia debilidad emocional lo llevaron a transigir. En lugar de huir de la locura, comenzó a participar en conversaciones logísticas. ¿Cómo contactar a Adrienne? ¿Dónde? ¿Qué excusa usar? Su silencio y su participación se convirtieron en complicidad. Para ella,
Lo ocurrido con David había sido un episodio sin importancia. Cuando Diane y David la contactaron para encontrarse una noche, no sospechó nada. Pensó que sería una conversación incómoda para aclarar malentendidos. No había razón para temer a dos compañeros brillantes y ejemplares. La noche del 4 de diciembre de 1995, Diane y David recogieron a Adrian. Condujeron hacia una zona apartada cerca del Leo Joe Creek, en Texas. La conversación fue banal, tranquila, lo que disipó cualquier posible recelo en Adrian. Cuando se detuvieron en un camino solitario, el cambio fue brutal e instantáneo. Siguiendo un plan premeditado, David atacó a Adrian por sorpresa. La golpeó y la sometió. Adrian, aterrorizada y confundida, luchó y gritó, preguntando por qué le hacían eso. Logró liberarse por un momento y corrió desesperadamente en la oscuridad, pero David la alcanzó y la derribó nuevamente. Fue entonces cuando Diane se acercó. En sus manos llevaba una barra de tire, una herramienta de pesas. Lo que siguió no fue un acto de defensa ni un arrebato de ira incontrolable. Fue la ejecución del sacrificio que había exigido durante semanas. Diane golpeó a Adrian en la cabeza con la barra, una y otra vez, hasta asegurarse de que estaba muerta. Luego, entre los dos, arrastraron el cuerpo y lo arrojaron a un lago cercano, creyendo que eso borraría toda evidencia y simbólicamente limpiaría su falta. Regresaron a sus vidas como si nada hubiera pasado. Diane volvió a Annapolis y David a Colorado Springs. Ambos intentaron sumergirse en la rigurosa rutina militar, actuando con normalidad, pero la carga de lo que habían hecho era demasiado grande. La presión interna y los pequeños deslices comenzaron a erosionar su fachada. Diane, en particular, se mostró extrañamente obsesionada con el caso cuando se mencionó en las noticias, incluso participando en debates morales en clase sobre el asesinato. David, por su parte, estaba consumido por el remordimiento y el miedo. El cuerpo de Adrian Jones fue descubierto días después. La investigación avanzó rápidamente. Un amigo de David reveló a la policía las extrañas confidencias que había recibido sobre una traición que necesitaba ser limpiada. Las autoridades se presentaron en las prestigiosas academias militares y arrestaron a los dos cadetes modelo. Bajo interrogatorio, sus historias se desmoronaron. Primero David, luego Diane, confesaron el horrible crimen. El juicio conmocionó a la nación. ¿Cómo dos jóvenes con tanto futuro, tan disciplinados y aparentemente racionales, pudieron planificar y ejecutar un asesinato tan frío? La respuesta se encontró en la tormenta perfecta de obsesión patológica, culpa manipuladora y una dinámica de pareja profundamente enfermiza. Diane Zamora, presentada como la mente maestra y la fuerza coercitiva, fue condenada a cadena perpetua. David Graham, aunque se le consideró más accesorio y bajo presión, también recibió una sentencia de cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. La historia de Diane Zamora y David Graham dejó una marca imborrable. No es la historia de criminales habituales, sino la de una caída abismal desde la cima del potencial humano. Expuso cómo la obsesión, el orgullo herido y el deseo distorsionado de pureza pueden anular la moral, la empatía y la razón. Destruyó la vida de Adrian Jones, una joven llena de promesas. Arruinó las vidas de dos jóvenes que parecían tenerlo todo y destrozó la fe de una comunidad en el ideal del cadete modelo. Su pacto de sangre no fue un vínculo de amor, sino un contrato con la perdición, una prueba de que la fachada más perfecta puede ocultar las más profundas y peligrosas grietas. Lo que ocurrió en los segundos siguientes marcó un punto de no retorno, la confesión de los cadetes modelo, cuando el pacto de sangre se desmorona. La noche del crimen había pasado, pero el horror apenas comenzaba. El cuerpo de Adrian Jones fue encontrado horas después en un terreno baldío, cubierto de tierra de manera torpe, como si quienes lo habían enterrado hubieran actuado con prisa, miedo y una confusa urgencia. Para los investigadores, la escena no cuadraba con un crimen impulsivo. Había indicios de planeación, de traición, de una víctima que había sido llevada hasta allí por alguien que conocía. Mientras tanto, en la escuela, la noticia se esparcía como un incendio, transformando los pasillos llenos de risas en corredores de silencio y miradas perdidas. En medio de este clima de desconcierto y dolor, dos estudiantes parecían tan devastados como todos los demás. David Graham y Diane Zamora asistieron a clases, hablaron con amigos, fingieron preocupación. Nadie sospechaba de ellos. Él, el joven reservado destinado a la Fuerza Aérea. Ella, la disciplinada hija de un policía con un futuro en la Marina. Eran el epítome del éxito juvenil. Brillantes, ambiciosos, con expedientes impecables. Pero detrás de esas sonrisas estudiadas y esa actitud controlada, se escondía un secreto que pronto resultaría imposible de contener. La investigación avanzó con una velocidad implacable.
Los rastros eran tenues pero significativos, llamadas telefónicas que vinculaban a Adrian con ellos, testimonios de quienes la vieron salir esa noche en su compañía, pequeñas inconsistencias en sus relatos cuando los detectives comenzaron a interrogarlos por separado. Para los investigadores entrenados, esas grietas mínimas en sus versiones, detalles que no coincidían en tiempos o trayectos, eran suficientes para encender todas las alarmas. La idea de que dos jóvenes tan respetados fueran culpables parecía absurda, pero las pruebas forenses no mentían. Rastros de pólvora en la ropa de Diane, señales de forcejeo en el vehículo de David. El cerco se cerró con una presión metódica. Las entrevistas se volvieron más intensas, más largas, más precisas. Los agentes regresaban una y otra vez sobre los mismos detalles, buscando el cansancio, la contradicción, el gesto que delatara la fractura bajo la máscara de normalidad. Diane, cuya personalidad siempre se había construido sobre el control absoluto, comenzó a mostrar las primeras grietas emocionales. David, por su parte, oscilaba entre una culpa palpable, un miedo paralizante y el desesperado intento de aferrarse a la historia que habían ensayado juntos. Finalmente, la verdad emergió, fragmentada y horrorosa, pero inevitable. David fue el primero en ceder. En una confesión que dejó helados a los investigadores, admitió su participación en el ataque. Relató cómo, después de confesarle a Diane su infidelidad con Adrian, ella se había consumido en unos celos que derivaron en una idea distorsionada de reparación. Diane había exigido un sacrificio, una prueba definitiva de amor. Según David, ella insistió en que solo mediante este acto podrían seguir juntos. Solo así podría perdonarlo y mantener intacto su sueño de un futuro perfecto y honorable. Su relato no fue limpio. Intentó minimizar su papel, presentar la tragedia como una cadena de decisiones impulsivas que se precipitaron sin control. Pero los detalles que ofrecía eran demasiado precisos, demasiado gráficos para ser inventados. Describió cómo engañaron a Adrian, cómo la llevaron a un lugar apartado, cómo él la golpeó primero, cómo ella gritó y suplicó, tratando de huir en la oscuridad. Y entonces, el momento final. Cómo Diane, con una frialdad aterradora, disparó. Cada palabra caía como un martillo en la sala de interrogatorios, desnudando la brutalidad que se ocultaba tras dos rostros que hasta entonces habían simbolizado la disciplina y la excelencia. Confrontada con la confesión de David y la evidencia física irrefutable, la resistencia de Diane también se desmoronó. Su versión difería en matices. En su relato, ella era la traicionada, la herida de una forma tan profunda que el dolor se transformó en una necesidad compulsiva de castigo. Pero era igual de perturbadora en esencia. Admitió haber disparado. Admitió haber planeado el encuentro. Admitió que los celos la habían consumido hasta un punto donde la línea entre la justicia, el amor y la violencia se había borrado por completo. En su mente, este acto no era solo una venganza contra Adrienne, sino también una penitencia retorcida para David, una prueba de lealtad llevada al extremo más oscuro imaginable. La noticia de las confesiones sacudió al país. Los medios se volcaron sobre el caso y los titulares hablaban de estudiantes modelo convertidos en asesinos, de una tragedia adolescente que parecía salida de una pesadilla. La sociedad luchaba por comprender cómo dos jóvenes con tanto futuro, con tanto respaldo y admiración, habían podido planificar y ejecutar un crimen tan frío y cruel. En las pantallas de televisión se contrastaban las fotos escolares de los acusados, sonrientes, impecables, con la imagen de Adrienne, una adolescente de mirada dulce que jamás imaginó convertirse en el centro de una historia de horror. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático doloroso e intenso. La fiscalía presentó un caso sólido, construido sobre las confesiones, las pruebas forenses y los testimonios. Se reconstruyó paso a paso la dinámica de la relación entre Diane y David, marcada por el control, la obsesión y una dependencia emocional extrema. Los peritos describieron una mente brillante pero inmadura, incapaz de procesar el rechazo y la humillación sin recurrir a fantasías violentas. Para Diane, el amor se había convertido en una posesión absoluta y la traición en una mancha que solo podía lavarse con sangre. La defensa intentó presentar a Diane como una adolescente vulnerable, abrumada por el engaño y manipulada por emociones que superaban su juicio. De David, dijeron que era un joven débil, dominado por una relación tóxica, atrapado entre el miedo a perderla y el horror de lo que ella exigía. Pero los jurados escucharon las grabaciones de las confesiones, oyeron la reconstrucción de los últimos momentos de Adrian. Su miedo, su sorpresa, su desesperada incredulidad al darse cuenta de que quienes la acompañaban no eran amigos, sino sus verdugos. La familia de Adrian asistió a cada sesión del tribunal.
enfrentando el relato de los últimos minutos de vida de su hija, con una fortaleza que partía el alma. Sus padres hablaron de quién era ella más allá del expediente policial, de su risa, de sus sueños, de su bondad. En cada palabra se sentía la ausencia irreparable, la injusticia brutal de una muerte que no tenía sentido, que no respondía a ninguna lógica, que no podía ser explicada. Cuando llegó el veredicto, la tensión en la sala era palpable. El jurado declaró a Diane Zamora y a David Graham culpables de asesinato. Las sentencias fueron severas: cadena perpetua para Diane y una condena igualmente larga para David. Dos vidas jóvenes, llenas de promesa, quedaron selladas para siempre tras los muros de una prisión, mientras que la de Adrian había sido arrobada de forma irreversible. Pero el caso no terminó con las sentencias. A lo largo de los años surgieron apelaciones, entrevistas desde prisión y análisis que intentaban comprender la génesis de la tragedia. Diane, desde su celda, habló de arrepentimiento y transformación. David expresó culpa y vergüenza. Sin embargo, para muchos, ninguna palabra podía borrar la imagen de Adrian, sola, engañada y abandonada por quienes conocía. Este caso se transformó en un símbolo inquietante, un recordatorio brutal de que la apariencia de perfección puede esconder abismos emocionales, de que la disciplina y el talento no son escudos contra la violencia cuando el amor se distorsiona en posesión y los celos se combinan con una inmadurez letal. Habla de cómo el miedo a perder puede mutar en una necesidad de controlar, castigar y destruir. Hoy, el nombre de Adrian Jones se recuerda como el de una víctima inocente atrapada en una pesadilla ajena. Diane Zamora y David Graham permanecen encerrados, enfrentando día tras día el peso de un pacto que no selló su amor, sino su perdición. Un pacto que demostró que incluso los futuros más brillantes pueden oscurecerse para siempre, cuando la obsesión sustituye a la razón y cuando una promesa de amor se escribe con sangre. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en este recorrido tan duro como necesario. Historias como esta no se cuentan para alimentar el morbo, sino para comprender, reflexionar y recordar que detrás de cada titular hay vidas reales destrozadas y consecuencias que duran para siempre.